Hola a todas y a todos. Ha pasado un tiempo, ¿no?, desde que nos vimos la última vez, y por eso la idea de este video es poder hacer una revisión general, ¿no?, sobre lo que estuvimos viendo en la primera sesión, de modo tal que esta semana ustedes puedan revisar esta cápsula, este video, va a ser algo cortito, y así nos vamos acordando de la tarea. Les voy a dejar además nuevas lecturas que han ido apareciendo. Recuerden el link de Dropbox, que además se los envío en este correo, en el correo electrónico en el que acompaño también el link a este video. Entonces, vamos viendo acá, ¿no?, en términos generales, qué fue lo que vimos en la primera sesión. Nosotros tuvimos, recuerden, un conversatorio, luego tuvimos una sesión que es un curso, ¿no?, con cada una de nosotras y Boris, ¿no?, con cada uno de los profesores de la universidad. Entonces, nosotros vimos como los contextos educativos, algunos marcos teóricos, y en la segunda sesión vamos a ver entonces estrategias, mecanismos, formas de acción, acompañamiento e intervención. Primero definimos lo que era emergencia, lo distinguimos de lo que era desastre, fuimos revisando cuáles eran las consecuencias más habituales. Después de eso nosotros vimos esta crisis sociosanitaria en particular, ¿no?, derivada de la pandemia por COVID-19, qué es lo que tenía de especial, de distinto, y bueno, qué estrategias se han desplegado además para esto de especial y distinto que tiene este escenario, ¿no? Y si hacíamos las preguntas, ¿no?, de si estábamos fortaleciendo la capacidad de respuesta a la comunidad educativa o no. Después de eso nosotros vimos cuáles eran los riesgos que enfrentaban las personas que trabajan con niños, niñas y jóvenes a partir de un estudio que está realizando Paicaví, que es una ONG que es colaboradora del Sename. Sin embargo, uno podría decir, bueno, son personas que están trabajando con niños, niñas y jóvenes, por lo tanto, hay algunos de estos riesgos que uno podría ver también en el contexto escolar. Los revisamos, vimos cómo podían estar afectando y entonces aquí había que poner atención. Luego también vimos estrategias y cuidados actuales, ¿no?, de esta escuela virtual, ¿no?, esta escuela sin paredes, como la llama Karina Kaplan. Vimos cuáles eran las recomendaciones de UNICEF y qué cuestiones había que evaluar, ¿no?, en cada uno y cada uno de nosotros, pero también en los equipos y a nivel institucional, cuando quisiéramos trabajar en estos entornos virtuales en el escenario de educación. Ay, se me quedó pegado. Ya, después de eso vimos en una escala de intervención a distancia con niños, niñas y jóvenes, qué cuestiones dice la literatura, al menos que funcionan, cuáles funcionan más, cuáles funcionan menos, en estas intervenciones y acompañamientos con niñas, niños y jóvenes, y fuimos viendo entonces desde las tecnologías cuáles debiesen estar más presentes tal vez o cuáles podrían estar más presentes. Revisamos cuáles eran las condiciones para que una crisis se convirtiera en una oportunidad y cuál es el gran desafío que estamos enfrentando en términos psicosociales hoy día, ¿no?, que esta idea de colocar el horizonte temporal en el futuro, al mismo tiempo reivindicar el horizonte temporal del presente. Revisamos la idea del dominio cognitivo, del dominio afectivo en tiempo de crisis, que son necesarios de conseguir para que efectivamente la crisis se convierta en una oportunidad, el dominio cognitivo y el dominio afectivo. Revisamos qué se necesita para ello y revisamos también las estrategias muy generales en educación socioemocional, ¿no? Revisamos también el papel del currículum oculto, de cómo a través de lo pedagógico propiamente tal era posible efectivamente un proceso de contención y de desarrollo de competencias socioemocionales. Entonces nos preguntamos por qué la escuela, ¿no?, se potencia lo socioemocional, cuáles son los desafíos actuales, qué ocurre con este contexto de crisis, qué ocurre en esta escuela virtual, ¿no?, y por qué entonces la escuela es un espacio relevante, ¿no? Por lo tanto, dejamos también abierta la pregunta cómo seguir siendo una comunidad. Revisamos algunos desafíos para enfrentar las tensiones actuales y para ello fuimos viendo cuáles eran las tensiones que enfrenta el contexto escolar. Y finalmente tratamos de, ¿no?, recordar siempre qué es lo que se necesita para educar socioemocionalmente en contextos de crisis y cómo es importante además generar esta contención colectiva y revisar los propios espacios y momentos de contención y de reconocimiento emocional. Entonces, lo que hicimos fue ir viendo, ¿no?, en términos generales cada uno de estos aspectos, y como les decía, la idea es que ustedes puedan revisar, ojalá, si es que alcanzan con el tiempo, no solo esta cápsula,
sino también la clase. No, voy a subir las grabaciones, todo el material, ustedes lo tienen de ahora en adelante, en completo, ¿no? Y además les vamos a subir algo más de literatura, porque hay más literatura actual, algunas que no les subimos inicialmente, es muy específica en educación y que ahora vamos a subir, que esperamos que pueda servir como presto para la próxima semana, que ya tendríamos la sesión de cierre, ¿ya? Así es que nada, nos vemos muy pronto. Abrazos virtuales y estamos yéndonos ahí en contacto.